KET Plus, generando soluciones eléctricas. También se encuentra en Mixco, kilómetro 18, carretera interamericana, con amplio parqueo. Sala de ventas con personal altamente calificado, atendiendo a tus necesidades. Contamos con servicio técnico profesional para integración de tableros industriales, automatización y soluciones eléctricas a tu medida. Te esperamos. KET Plus Mixco. En KET Plus, generamos soluciones eléctricas en la industria hotelera, en la agricultura, en la construcción, en la industria textil, en la industria alimenticia, en los hospitales. KET Plus. En toda aplicación eléctrica industrial tenemos la solución para ti. Llámanos al 2204-9494. Seguridad. En KET Plus cuentas con equipos de control eléctrico confiable. Protección. En KET Plus te brindamos protección contra sobrecorrientes que dañan equipos eléctricos. Ahorro. KET Plus te garantiza menos consumos de energía eléctrica en la industria. En KET Plus generamos soluciones eléctricas para ti. Llámanos al 2204-9494. Incrementa el rendimiento de tu motor y protégelo con variadores de frecuencia Powtran. Mejoran la productividad y reducen costos de energía integralmente. Una solución de acuerdo a tu necesidad en sistemas de presión constantes, sistemas de riego, industria textil y más. Y a diferencia de otros, cuentan con una programación fácil y práctica. KET Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca Powtran. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. KET Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. Todos estamos listos. Gracias a todos por permanecer conectados. Vamos entonces de inmediato a dar el tiempo a Edgar Romero para que continúe con este interesante tema de variadores de frecuencia. Muy bien, gracias Germán. Pues continuamos entonces con la segunda parte. Vamos a hablar ahora un poco en detalle en cuanto a los criterios de selección y aplicaciones específicas, en este caso pues para un motor sumergible, pero no sin antes quisiera yo también compartir rápidamente una guía que tenemos nosotros de programación básica, y esta pues también nosotros se las haremos llegar a ustedes, ¿verdad? En su momento, para que puedan ustedes también tenerla ahí como una referencia en el momento de pues parametrizar un variador, ¿verdad? Esta es una guía rápida. Es importante pues mencionar que esta guía pues es únicamente para parametrización básica como tal, ¿verdad? Si se requiere de alguna función adicional o especial, pues hay que referirnos directamente al manual del usuario, ¿verdad? Muy bien. Hay que tener ciertas consideraciones, eso tal vez no lo platicamos y que es importantísimo. Es la parte de seguridad, ¿verdad? El personal que instale el equipo pues debe ser calificado, personal técnico calificado para tales efectos. Siempre debemos de saber que debemos utilizar equipo de protección personal como guantes, lentes, calzado dieléctrico, casco, antes de energizar y la puesta en marcha del equipo, ¿verdad? Siempre, previo a conectar el motor y el variador, hay que asegurarse que no hayan líneas vivas, líneas de tensión presentes, ¿verdad? Es una consideración muy importante, medir si hay energía, si hay voltaje en los conductores para evitar, pues, alguna descarga inadvertida. Y siempre, antes de manipular el equipo, observemos, generalmente el variador guarda cierta carga que va en descenso progresivo, y bueno, en este caso, pues precisamente por los mismos capacitores,
Es importante considerar que debe de estar el equipo ya desenergizado después de 5 minutos para poder manipularlo, ¿verdad? El operador digital del variador como tal tiene esta presentación, un display donde podemos ver 2 lecturas simultáneas que pueden ser de frecuencia, corriente, etcétera, etcétera. Y generalmente cuando nosotros observamos los parámetros, en la parte de arriba vemos el menú o el parámetro y en la parte de abajo cuál es la selección o el dato que tiene ingresado ese parámetro. Tenemos unas luces indicadoras de marcha, de sentido de giro, si es función local remota, si se está ejecutando un autoajuste, qué variables estamos observando, si es frecuencia, si es en revoluciones por minuto, si es corriente, si es el porcentaje de potencia, si es el voltaje, y algunos comandos de operación, botón de programación, botón de acceso rápido, botón de ingresar datos, botón de salto entre dígitos, la selección por teclas, en modo local, pues marcha y paro, ¿no? Y un dial para poder regular la frecuencia directamente en el operador, ¿verdad? Entonces, básicamente esto es lo que conforma el equipo, ¿verdad? En cada una de las funciones, pues ya mencioné prácticamente para qué es cada una de ellas. El variador está conformado por aproximadamente esta cantidad de menús, son 16 menús, en donde nosotros podemos pues tener diferentes opciones, ¿verdad? El código D0, que es el primer menú, es la función de monitoreo. Ahí podemos ver todos los ajustes de frecuencia, voltaje. Es exclusivamente para monitoreo, ¿verdad? Ahí podemos ver todas las variables que se están ejecutando dentro del variador. El F0 es el grupo de funciones básicas, ¿sí? Donde se programan prácticamente todos los parámetros que en este caso los vamos a ver aquí rápidamente. El F1, que es el grupo de terminales de entrada para configurar todas las entradas que tiene el variador. En la mayoría de modelos, pues tenemos 8 entradas multifunción que pueden ser ajustadas. Tenemos en el F2 el grupo de terminales de salida. Este es para tanto salidas de relé, salidas digitales y salidas análogas que se puedan configurar dentro del variador. El F3 es el grupo de control de paro y marcha, ¿verdad? Ahí tiene algunas funciones básicas. El F4, parámetros de control de voltaje y frecuencia. Esto es para ajustar precisamente el control escalar, ¿verdad? Lo mencionaba por ahí, Alan, que es precisamente para si vamos a utilizar, pues, una curva cuadrática, ¿verdad? Exponencial, etcétera, ¿no? F5, perdón, los parámetros de control vectorial. Es importante hacer notar que nuestros modelos, los modelos de variador de la serie de Poutran, tienen control vectorial ya por default, ¿verdad? O sea, tenemos ya control vectorial inserto en el mismo variador, ¿verdad? Y aquí se pueden ajustar esas funciones directamente en el equipo. Perdón. Voy a regresar aquí a la modo de lectura. Ok, entonces, el F6 para los ajustes de teclado y lo que vamos a ver en pantalla. F7 para funciones auxiliares, salto al vuelo, enganche al vuelo, perdón, para pulsos, parámetros de funciones auxiliares, entre otros. F8 es el menú exclusivo para protección y fallas, ¿verdad? Ahí se parametrizan prácticamente todas las protecciones del variador. F9, parámetros de comunicación, ¿verdad? Con el protocolo MODUS. FA, que son los parámetros del control de torque o de torsión. FE, parámetros de optimización, estas ya son funciones avanzadas. FC también, parámetros de extensión. E0, contadores, mediciones de longitud, esta es para una aplicación específica, ¿no? De conteo. E1, comando multipunto, PLC simple, lo que mencionaba uno de los amigos ahí, ¿verdad? Cómo se opera el ajuste multivelocidad. Esta es una secuencia. L2 es el control PID, todos los variadores también tienen la función de lazo cerrado, ¿verdad? Que se pueden controlar directamente con retroalimentación de un sensor y aquí se parametrizan las funciones. L3, entradas y salidas virtuales, ¿verdad? B0, que este es importantísimo, parámetros del motor. E Y0, la gestión de códigos de función y fallos, ¿verdad? Ahora, des en cuenta que aquí solamente tenemos sombreadas F0, F1 y B0, que son
las parametrizaciones que vamos a ver en este caso. ¿Cómo cambiar los parámetros? Bueno, para ingresar al menú de programación, presionamos Program. Automáticamente nos va a aparecer el menú. El menú puede ser de acuerdo a esta lista, ¿no? Este es el menú. Y cada uno de los menús, pues, tiene una cantidad X de parámetros. Y para ingresar a ellos, presionamos Enter en cada menú. Si solamente presionamos Program y nos movemos a través de las flechas arriba y abajo, vamos a estar movilizándonos entre cada uno de los menús. Para ingresar a cada menú presionamos Enter y al presionar Enter nos va a aparecer entonces el número de parámetro a la par del menú. Y ahí pues seleccionamos cuál es el parámetro que vamos a configurar. Al estar dentro del parámetro que vamos a modificar, damos Enter y luego pues hacemos la modificación con tecla arriba abajo, ¿verdad? Y al terminar de hacer la parametrización, presionamos Enter para guardar el parámetro y de vuelta nos regresa al menú, ¿no? Entonces, si nos queremos salir ya directamente del menú y terminamos y ejecutamos el proceso, pues, o queremos modificar otro menú, presionamos una vez Program, nos regresa al menú, podemos seleccionar otro menú si quisiéramos parametrizar, o simple y sencillamente presionar Program para salirnos de la modificación de parámetros, ¿verdad? Básicamente esa es la forma en la que se hace la secuencia de parametrización. Dentro de las funciones básicas, pues tenemos todas contenidas en el menú F0, ¿verdad? Y entonces, dentro de esos parámetros, pues aquí de la misma manera, ¿no? Ejecutamos el mismo proceso para poder programar X o Y parámetro. Aquí dentro de los que generalmente se configuran tenemos el F0.02, que es para la frecuencia máxima. Este está supeditado al F019, que es la frecuencia máxima de operación, ¿verdad? Este es en teclado. Desde aquí podemos pues, parametrizar cuál es la frecuencia que vamos a tener cuando energicemos el variador en pantalla, ¿verdad? El F003, que es para seleccionar en dónde vamos a tener el control de la frecuencia. Entonces aquí tenemos varias opciones para hacerlo directamente en el teclado, o sea, en el operador digital, con comando de flechas arriba abajo. Puede ser con entrada analógica directamente desde una de las entradas. También con el potenciómetro local que está inserto en el operador digital. Puede ser pulsos de alta velocidad, ¿verdad? También se puede manejar a través de pulsos, ¿verdad? Control de multivelocidad, es decir, con entradas que ya traigan predeterminado un valor X de frecuencia para poder hacerlo más simple. El control simple por PLC, lo que mencionábamos de la secuencia de multivelocidades. Puede ser también por control PID, control remoto y el control de otra entrada análoga, ¿verdad? Este es para el comando de frecuencia. El F011 es para el comando de encendido y apagado. Y las funciones de marcha, contramarcha, entre otras entradas. Esto lo podemos hacer con el control directamente en teclado. 1 con el bloque de terminales, ¿verdad? El 2 con puerto de comunicación. El 3 ya es una combinación de teclado y puerto de comunicación. Y el 4 con las 3 opciones. La rampa de aceleración se programa en el F02, ¿verdad? De 0 a 6.500 segundos, dependiendo de cuánto requiramos. El 13 es la desaceleración. 19 es la de frecuencia máxima y 21 de límite superior, ¿verdad? Entonces, de esto depende la frecuencia que vamos a tener como tope, ¿verdad? Es decir, si yo programo aquí 60, hasta 60 me va a llegar. Si le programo 70, tengo que ajustar también el 21 para que me llegue a 70 y poder manipular. Es decir, uno está supeditado al otro. Este máxima de salida puede estar, por ejemplo, a 100, y este yo lo puedo programar a 60 y solo me va a llegar hasta 60, pero puedo llegar hasta 100 si yo modifico este valor, ¿no? Desplazamiento de límite superior, el 22. Bueno, generalmente no lo modificamos, se queda como bien default. El 23 es la frecuencia mínima, si quisiéramos ajustar el tope hacia abajo, ¿verdad? Esta es la parametrización de entradas digitales y entradas análogas. Es el mismo proceso, ¿verdad? Podemos seleccionar la función de cada una de las entradas. DI1, DI2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Bueno, por defecto algunas ya traen algunas funciones ajustadas, ¿verdad? También podemos tener un control de 3 hilos parametrizando el F110. Se puede también hacer un ajuste ahí. Entonces, básicamente para las funciones de entrada.
Esto es para los parámetros del motor y yo quiero hacer un poquito de hincapié acá, porque esto sí es valioso, es importante que lo tengamos claro. En todas las aplicaciones hay que recurrir a este menú y programarlo. Primero, determinar en el B0.00 si es un motor estándar o si es un motor para variador. En cada una de las opciones pues se selecciona. El B001 nos define cuál es la potencia en kilovatios del motor. Tenemos que ingresar. El B002, el voltaje de operación de motor, es decir, el voltaje de placa. La corriente nominal del motor, también de placa. La frecuencia nominal del motor, de placa, ¿sí? O sea, la frecuencia base. El 5, las revoluciones máximas del motor, que están expresas también en placa, ¿verdad? Y, por último, podríamos nosotros, para tener una mejor eficiencia y control del motor, esto generalmente pues se aplica más en control de lazo vectorial, un autoajuste, y esto se selecciona en el B0.27, perdón, B0.27. Esto es para ingresarle o determinar a través de una medición momentánea y temporal que hace el variador, inyectando corriente al motor, para determinar valores de inductancia, resistencia del estator, entre otros, ¿no? Entonces, aquí hay dos opciones, lo podemos hacer dinámico o estático, ¿verdad? Muy bien. Esto es parte de lo que quería comentarles en relación a la parametrización de las funciones básicas. Ahora vamos de vuelta a la parte entonces de los criterios de selección. No sé si ibas a hacer alguna pausa, Germán, o alguna consulta que esté por el momento. Pues Edgar, mira, si querés hay algunas preguntitas por ahí, pero las podríamos dejar para el final. Ah, perfecto. Perfecto, entonces para el final. Continuemos entonces con la presentación. Esta es la segunda parte entonces de los criterios de selección para el variador. Compartir aquí pantalla. Muy bien. Importante es que entonces que definamos que en el momento de seleccionar el variador adecuado para el motor, tenemos que tomar en cuenta la tensión del sistema, el voltaje, ¿no? Sí, pues claro está, pero suele pasar, ¿no? Que, bueno, se me fue inadvertido ese dato y resulta que en la instalación yo tengo 480, pero mi variador es 240, ¿verdad? Bueno, ojo al dato, ¿no? Hay que saber, en este caso, cuál es el valor de la tensión tanto de suministro y también la que le vamos a aplicar al motor, pues, ¿verdad? Porque hay casos donde también no se adapta o por cierta ventaja podemos tomar de la red un nivel de tensión, convertirlo, alimentar el variador en otro nivel de tensión, que no es precisamente el de la red, sino a través de un transformador, y el variador en coordinación con el motor, ¿verdad? Al mismo nivel de tensión. Esta es una consideración importante. La placa del motor de cajón, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos que parametrizar los valores de placa en el variador. Tipo de alimentación, monofásico y trifásico, precisamente por el dato que dábamos, ¿verdad? Esa consideración de que en monofásico, pues la corriente tiende a subir, ¿verdad? Por efecto, pues precisamente de la ausencia de una fase. La aplicación, si lo vamos a tener, pues en un ambiente de servicio ligero, servicio pesado, corriente de trabajo, bueno, generalmente dimensionamos la potencia del motor en base a ese dato, ¿verdad? En base a la corriente de trabajo. En cuanto a aplicaciones, hablamos de aplicaciones de servicio liviano, servicio pesado, pues aquí podemos ver una imagen de cuáles pueden ser algunas de estas de servicio liviano, ¿verdad? Es decir, son aplicaciones más de mayor inercia, cargas cuadráticas, de par cuadrático. Entonces, aquí vemos algunas turbinas, ventiladores, motores de sierra, mezcladoras, gradas eléctricas, pueden ser motores con bombas centrífugas, algunas de servicio pesado, perdón, algunas de servicio pesado que pueden ser compresores, elevadores, turbinas de alta inercia, motores verticales, moledoras, molinos, ¿verdad? Trituradoras, entre otras, que ya requieren de una parametrización más específica, ¿verdad? Bueno, y entonces hablemos ahora de este tema que nos compete y nos interesa mucho tratarlo, que es la parte de aplicaciones con equipos sumergibles, ¿verdad? En este caso,
sí quiero hacer hincapié en esto, y es que en este tipo de aplicaciones generalmente nos basamos en las recomendaciones del fabricante, ¿verdad? O sea, aquí sí quiero mencionar que necesitamos nosotros valernos de ciertas consideraciones de cada uno de los fabricantes de motores sumergibles. Para este caso específico, vamos a adoptar, bueno, dicho sea de paso, no tanto porque debe hacer publicidad, pero vamos a valer de algunas recomendaciones del fabricante de motores Franklin, que tiene pues ya cierta trayectoria en el mercado, ¿verdad? Y pues es valedero, ¿no? Es valedera la parte de tomar las aplicaciones que ellos manejan en sus equipos, ¿verdad? Aquí lo que estamos observando es la placa de datos de un motor sumergible, ¿verdad? Pero ojo al dato acá. Es importante entender que dada cierta, digamos, competencia entre fabricantes de motores sumergibles, pues se estableció un factor de servicio que le permite al motor, pues, aumentar un poco más de la potencia que puede entregar a la bomba, ¿verdad? Entonces, en estos casos, los factores de servicio están arriba, ¿verdad?, del nominal, para poder proveerle bajo ciertas condiciones mayor potencia al motor, en cierta proporción, ¿verdad? Pues obviamente, si la potencia cambia, entonces va a cambiar también la corriente de entrada, ¿verdad? Entonces, en estos casos, la corriente de entrada pues también se ve prácticamente aumentada relativamente. Aquí lo voy a mostrar. Vamos a aquí nuestro puntero. ¿Sí? Veamos esta placa de datos. Nos dice que el motor es un motor sumergible de 4 pulgadas, ¿verdad? Tenemos aquí que es trifásico, ¿sí? Bueno, este es el modelo de motor, ¿no? El motor aquí lo tenemos expreso. Tenemos también la potencia, tanto en caballos de vapor o potencia, perdón, y kilovatios, ¿no? Un HP, 0.75. Voltaje, 230. Frecuencia, 60 Hz. Y aquí tenemos el famoso factor de servicio. Y véalo aquí usted, 1.4. ¿En qué afecta o en qué manera nosotros vemos que esto puede ser un detalle importante a la hora de considerar tanto la capacidad como la parametrización correcta del motor? Pues bueno, vea usted que a plena carga, ¿sí? Tenemos nosotros un consumo de 8.2 amperios, ¿verdad? Y la potencia es de 1210 watts, ¿sí? Entonces, ahora veamos qué pasa con un factor de servicio, ¿sí? O sea, máxima carga con factor de servicio. Aquí lo que tenemos nosotros es que la corriente ahora es de 9.8 amperios y la potencia es de 1600 watts, ¿verdad? Entonces, tenemos mayor cantidad de potencia disponible. Entonces, esto fue pues prácticamente una posibilidad que observaron pues, los fabricantes como para una forma tal vez un poquito más competitiva de trabajar en el mercado, y que de hecho esto se puede utilizar, se puede aprovechar bajo ciertas circunstancias. Arriba de este factor de servicio, arriba de este corriente de operación o de trabajo, no se puede operar el motor de continuo. Puede dar un fallo, ¿verdad? El motor va a tener un daño, una repercusión, porque estamos excediendo precisamente este factor, ¿verdad? Entonces, este es digamos, un tope para la operación del mismo. Bueno, y otros detalles que son bien importantes también es que generalmente y previo a poder interconectar un motor sumergible con un variador, bueno, ya de rigor, ¿no? Y los que son instaladores lo saben, generalmente se hace una prueba de medición de aislamiento. Y esta prueba de medición de aislamiento se hace previo a instalar el motor, con el motor ya instalado y el motor después de unas horas de operación,
para poder tener un dato fiable de la medición de aislamiento del mismo, ¿verdad? Y la medición de la resistencia interna de las bobinas o el devanado del mismo motor. Tenemos también nosotros acá el porcentaje de eficiencia a plena carga y también con el factor de servicio, ¿verdad? Y cuál es la corriente con el rotor bloqueado. ¿Sí? Bueno, entonces hagámonos valer de las consideraciones que el fabricante solicita o recomienda para el uso con variadores de frecuencia. En primer lugar tenemos los arranques, ¿verdad? Generalmente el número promedio de arranques en un día, ya en un periodo de meses o años, puede influir directamente en la vida útil del equipo sumergible, ¿verdad? Esto sí se puede ver drásticamente afectado dependiendo de cuál sea la cantidad de arranques que tenga el mismo. Estoy hablando de cantidad de arranques, no de tiempo de intervalo de arranques, ¿verdad? Esto lo vamos a ver también más adelante. Pero si utilizamos un variador o un dispositivo de variación de frecuencia, bueno, este fabricante nos dice, mire, para estos modelos, los motores pueden arrancar hasta 200 veces en un periodo de 24 horas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que si son esas 24 horas, vamos a hacer aquí un cálculo, ¿no? Para saber prácticamente cuántos arranques podríamos tener. Bueno, un arranque cada 7 minutos, ¿verdad? Y de hecho, es válido porque, ya lo vamos a ver más adelante, si el motor se detiene, la operación del motor se detiene con un variador, debemos de por lo menos esperar como mínimo 7 minutos para ejecutar el próximo arranque, ¿verdad? Esto también es consideración del fabricante. El factor de servicio. Ahora, tratemos de entender entonces qué es el factor de servicio. En este caso, pues, nosotros vimos ahí, vemos acá en este ejemplo, en esta placa de motor, tenemos un motor de 1 HP, ¿verdad? Y vemos acá que tenemos expresa aquí la corriente de operación, 8.2, en condiciones normales, ¿sí? A plena carga, pero con factor de servicio máximo de 9.8 amperios. Y este amperaje de carga plena, o FLA, es la cantidad de corriente para la cual está diseñado el motor a cierto caballaje, ¿verdad? Entonces, en el caso de un motor de 1 HP, el amperaje a plena carga es 8.2. Quiere decir que en el voltaje placa a 230, ¿verdad? El motor va a consumir 8.2 amperios a plena carga, ¿verdad? Es decir, cuando se le demande ese caballo de fuerza, ¿sí? Ahora, generalmente este factor de operación, ¿verdad? La corriente a plena carga, ¿verdad? Está construido, o el concepto, ¿verdad? Tal vez no es tan significativo como este, ¿verdad? Porque generalmente ya en la operación, y eso por experiencia, ¿verdad? Los que instalan se dan cuenta que este valor, pues, casi no se toma en cuenta más que el amperaje máximo que tiene en factor de servicio, ¿verdad? Ahora, este término como tal, pues, lo que expresa, pues, es la carga máxima o el amperaje máximo que puede soportar dando una potencia adicional el motor. Es decir, este motor de 1 HP nos puede entregar hasta 1.4 HPs, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando entregue esa potencia, si la carga lo demanda, el motor lo puede dar. O sea, el motor puede entregarlo y puede llegar a este valor sin ningún riesgo, ¿verdad? Porque está diseñado para eso, ¿verdad? Entonces, en este caso, importante es que sepamos que después de este factor de servicio, que es 1.4, tenemos un límite. Ya más que eso, no se le puede exigir al motor porque podría provocar un daño irreversible, ¿no? Hay otra consideración importante y es, en muchos casos, pues, nosotros tenemos aplicaciones en donde alimentamos directamente el equipo con un generador eléctrico. Bueno, si este fuera el caso, ¿verdad? Es importante considerar, y generalmente en la mayoría de aplicaciones lo es, con motores sumergibles, que la potencia nominal del generador debe de ser casi digo, el doble de la potencia de la carga, del motor en este caso, ¿verdad? De la bomba.
Es decir, que si nosotros tenemos una carga aproximadamente de, estamos en el caso de un motor de 10 HPs, 7.5 kilovatios, nuestro generador por lo menos debería andar en el rango de los 15 a 20 kVA, ¿verdad? Por ahí está el dato, ¿no? Esto lo expresa también en su ficha técnica, en su hoja de especificaciones el fabricante, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, también es valioso saber que el voltaje que suministra el generador debe de estar calibrado para poder proveer en el momento del arranque y mantener constante hasta el 65% de la tensión nominal. No puede ser menos que eso, porque eso puede provocar daños en el equipo, ¿verdad? Es decir, en el momento del arranque, el voltaje sí puede tener una caída no tan sustancial que no baje del 65% de su valor nominal. Es importante. Esto va a depender de la regulación interna o externa que tenga el mismo generador, ¿verdad? Porque en este caso, si se da ese efecto, el motor va a aumentar de cajón la corriente, ¿no? Y entonces se nos va a ir para arriba y va a mostrar sobrecarga el equipo, ¿verdad? Se va a disparar. Y en cuanto a esa regulación, es importante también mantener constante la frecuencia. Aunque recordemos que aquí, pues ya es trabajo del variador hacer su función, ¿verdad? Y recibir pues directamente el generador cualquier fluctuación que él la pueda atenuar para el mismo motor. Otras consideraciones importantes son la potencia nominal. Bueno, en este caso, ¿cuál es el dimensionamiento correcto de la potencia del variador para aplicarlo en el motor sumergible? Bueno, repito, no nos basemos en el dato de placa por caballaje, por favor. Recordemos esto, todos los variadores por especificaciones de fabricante pueden tener una potencia destinada, pero eso va a depender de la aplicación. Están diseñados para aplicaciones específicas de propósito general, de torque constante, torque variable, vectorial, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, lo importante es que nosotros dimensionemos, y de hecho el fabricante así lo recomienda, ¿sí? Que utilicemos la corriente como parámetro. Entonces, en este caso, el variador debe de tener la suficiente capacidad para soportar la corriente nominal de ese motor con el factor de servicio incluido. Es decir, en el caso que vimos anteriormente acá, ¿no? Que tenemos un motor de factor de servicio 1.4 y la corriente máxima de 9.8 amperios, el variador por lo menos me debería de soportar por lo menos 10 amperios, ¿sí? Ahora, esto también por temas de garantía, ¿verdad? Porque también el fabricante lo recomienda por temas de garantía. Filtros de salida. Ahora sí, vamos a hablar del tema de filtros de salida o los famosos reactores, ¿no? Bueno, dato del fabricante. Aproximadamente más del 99% de las aplicaciones con motores sumergibles requieren de reactor de salida. La pregunta es ¿por qué? Y ahora, no dice el 100%, dice más del 99%. Bueno, eso casi que es en todos los casos. ¿Por qué razón? Porque el reactor mitiga y reduce la cantidad de picos de tensión que pueden estar viajando a través de los conductores y que pueden impactar los aislamientos y los devanados del motor sumergible. Y esto es a razón de la distancia que existe entre variador y motor. Recordemos que en la mayoría de aplicaciones de motores sumergibles, la distancia es considerable, ¿no? Estamos hablando de motores que están sumergidos a 300 pies, 500 pies, 800 pies. Entonces, estamos hablando prácticamente de una distancia considerable. Entonces, para estos casos, siempre es aceptable utilizar reactores a la salida. Vale la pregunta que nos hacía uno de nuestros amigos ahí que participaron y nos decía, miren, yo generalmente no utilizo filtros a la salida del motor. Generalmente los conecto directamente. Bueno, pues tal vez hay que tomar en consideración esto, ¿verdad? El fabricante lo recomienda y lo solicita como bueno, algo de rigor. ¿Por qué razón? Porque
no sabemos si en el corto, mediano plazo el motor va a ser impactado por esas sobretensiones